Hola a todos. El día de hoy les voy a explicar cómo hacer unos títeres de dedo más o menos como estos de acá para poder reforzar las vocales A, E, I, O, U. Les voy a explicar más o menos todo mi proceso creativo, la etapa de moldería, la etapa de confección y espero que les guste mucho. Lo primero que necesitamos es el molde del dedo. Apoyamos nuestro dedo, lo trazamos con bastante grosor porque no olviden que esto tiene que envolver, tiene que llegar a cubrir el volumen, el grosor que tiene nuestro dedo. Y hay que dejar un margen de costura, ¿sí? Este va a ser el molde, vamos a necesitar 2 partes por cada dedo. Y yo prefiero hacer también un molde del tamaño de tipografía, un molde de letra. Este molde entra perfectamente dentro de la parte libre de costura de nuestro modelo y es el que le va a delimitar el tamaño a nuestras letras. Por ejemplo, la E creo que es el ejemplo más claro. Van a estar todas dentro de este tamaño. Una vez con estos 2 moldes hechos, vamos a pasar a la elección de la tela. Para la elección de la tela tiene que ser una tela rígida, que no sea elastizada y que tampoco, en preferencia, que no sea estampada porque dificulta mucho más la lectura. Por ejemplo, si yo pongo esta U aquí, es mucho más difícil de ver si es una O o si es una U. Entonces, elijamos telas lisas que contrasten con nuestra elección, que quede bien en cualquiera de los colores. En este caso yo elegí los colores del arco iris: rosa, naranja, amarillo, verde y azul, que el azul es una tela de jean, por ejemplo, para variar. Yo elegí esas letras de unos retazos que tenía de color negro. Las letras en sí tienen que tener todas el mismo grosor para facilitar la lectura y también para que tengan como una estética común. En este caso siempre recomiendo, por ejemplo, empezar con la E, que es la que va a entrar perfectamente en el molde que delimitamos y nos va a dar, por ejemplo, el grosor estimado que va a tener todo el resto de las letras. Por ejemplo, la I tiene el mismo grosor que la letra E y podemos transportar este grosor a todas las otras letras. ¿Ves? La O, la U y por supuesto también la A. Siempre les recomiendo que es preferible rehacerlo. Por ejemplo, en este caso yo hice una U, pero es una U que me había quedado muy finita. Fíjense, quizás no se nota tanto la diferencia, pero a la hora de la comparativa sí tiene mucha mejor lectura y mucha más coherencia engrosar un poquito más la letra. Y ustedes dirán, ¿cómo hago estas letras? Bueno, pueden o dibujarlas a mano y calcarlas en la tela, pueden cortarlas directamente en la tela si se animan. Lo importante es que sepan que la mayoría de las letras son simétricas. Incluso las letras más complicadas, nosotros podemos doblar un pedazo de papel. Por favor, siempre separemos tijeras de tela con tijeras tradicionales. Por ejemplo, para hacer una A, nosotros vamos a doblar a lo largo y vamos a empezar a realizar cortes buscando el eje de simetría de la letra A. Aquí y aquí. Así de simple, podemos tener, por ejemplo, la letra A. Una letra que se dobla a lo ancho es la letra E. La letra E la doblamos de este modo y vamos a ir sacando las patitas de arriba y de abajo, que van a tener el mismo grosor. Y la patita del medio va a tener la mitad del grosor de este para que cuando lo desdoblemos nos quede de un grosor similar. A mí me gusta también que la patita del medio sea un poquito más corta. Y así podemos sacar simplemente todas nuestras letras, ¿sí? Así, así. Bien,
por la característica de las telas que yo elegí, que es una tela que se deshilacha un poco, voy a ponerles debajo un pedazo de fiselina para darles rigidez y también para que el borde blanco las destaque mucho más de los colores de tela. Ojo, en la tela lo voy a marcar, más no cortar, porque es mucho más fácil de coser con el pliego grande de tela que con el pedacito súper chiquitito del tamaño del dedo, tener que ir cosiendo las letras de encima de eso, ¿sí? Vamos a eso. Bien, acá tengo el pedazo de fiselina y voy a pegar las letras. Este paso es opcional y si tienen pegamento para tela mucho mejor. En mi caso yo lo voy a hacer con pegamento común y regular. Bien, con esto presentado me voy a ir a coserlo, ¿sí? Me voy a hacer una costura con hilo negro por encima de la letra lo más cerquita que pueda del borde. Bien, a la O le vamos a hacer la cara externa y la cara interna. Vamos a coser también la partecita del medio. Perfecto, entonces ya tenemos las letras, así se ven en el frente, así se ven en el dorso y las voy a recortar con un pequeño margen blanco y voy a empezar a marcar mi patrón de dedo en todas las telas. Yo decidí dejarles todo el contorno, por ejemplo, no meterme en las curvas por dentro ni sacarles el relleno. Me parece que así se leen bien, me parece que quedan súper legibles. Obviamente ustedes pueden hacer esto más divertido, pueden hacer las letras de colores, el fondo de otro color, usar hilos de colores. Pero yo no soy tan buena cosiendo, entonces no quería que ese tipo de imperfecciones o partes torcidas se notaran, entonces lo hice todo en un color que quedara disimulado, como ven. Bien, con todas las piezas marcadas vamos a elegir una de las dos. Por ejemplo, aquí tengo las dos azules del lado del frente, no del dorso, y le vamos a ir presentando las letras con alfileres. Vamos a elegir qué tan alto y qué tan bajo. Por favor, tener en cuenta el margen de costura, tratar de ubicarlas todas uno o dos dedos, no, dos dedos debajo de la zona más alta. Esto lo vamos a marcar con alfileres y lo pueden coser o con hilo blanco alrededor o con hilo negro sobre lo que ya tienen cosido. Yo creo que para no cambiar el hilo en la máquina lo voy a hacer con hilo negro. Ahora mismo traigo los alfileres y les muestro cómo presentar. Podemos comparar visualmente la altura o si ustedes quieren pueden medirla. En mi caso con apoyar los dedos me sobra. Parece que lo voy a hacer a 1,5 dedos aproximadamente. Esto por favor háganlo y desháganlo las veces que sea necesario. Si les queda más a la derecha, lo sacan y lo ponen un poquito más a la izquierda y viceversa. Vayan comparando, viendo las alturas, si está torcido, si está derecho. Seguramente me van a preguntar qué tela es esta. Por las dudas, esto lo estoy haciendo todo con retazos. De hecho, siempre recomiendo tener una bolsa en la cual van juntando distintos pedazos. Pero la mayoría de estas son Tropical Mecánico, que es la tela más barata que se encuentra acá en la ciudad. Y jean y recortes, por supuesto, de reciclado. Les recuerdo que esto lo voy a llevar a la máquina así completo, con todo el retazo de tela,
para que sea más fácil de coser y manipular los detalles pequeños. ¿Sí? Un molde como este es mucho más difícil de girar y de manipular en la máquina. Incluso la tela puede ser tragada por la misma máquina. Así que en este caso me parece que lo ideal va a ser manipularlo así en grande. Ahora volvemos a la máquina. Pueden elegir o coser delicadamente y que no se vea, o hacer un diseño quizás en zigzag al borde con puntadas que salgan. Yo creo que quizás me voy a inclinar por algo así, no sé, ahí les muestro. Al final decidí volver al hilo blanco. Voy a hacer una costura muy finita y muy pequeña a la orilla y ya me va a quedar el hilo blanco para coser las otras piezas entre sí. Bien, aquí mismo voy a cortar los moldes, enfrentarlos, marcarlos con alfileres y coserlos. Frente con frente, de modo que fuera nos quedan los dorsos cosidos y lo marcamos con alfileres. Nos tiene que quedar algo más o menos así. Está bueno porque la costura nos permite ver hasta dónde llega nuestra letra y dónde no entrar, porque la vamos a tapar si no. En este tipo de tela no hace falta del todo hacerle un borde abajo. Hay telas a las que sí sería adecuado que les hiciéramos un pequeño remate, quizás un ínfimo dobladillo. A esta no se la voy a hacer, pero a esta amarilla probablemente sí. Le deje un poco más larga la parte de abajo si puedo y le haga un ínfimo doblez o por lo menos una punta en zigzag a la orilla. Bien, como verán, recién hice una pequeña prueba cosiendo, la tela no respondió tan bien, entonces la otra alternativa es quemar la orilla. De este modo nos garantizamos un acabado bien cerrado y que no se va a deshilachar. Bien, por ejemplo, esta tela respondió mal a la quema con el encendedor, así que voy a intentar hacerle un dobladillo agregando un pedacito de tela abajo para que tenga otra estética. Así va quedando el dobladillo que le estoy agregando a la tela con un pedacito extra de la misma tela. Esto a ustedes, si no usan distintos tipos de tela, no les va a pasar porque todas van a responder igual a los mismos materiales. Yo ya sé que el resto las voy a poder quemar con encendedor y la única en la que voy a tener que hacer este detalle es en esta. Por lo tanto, no me molesta, me parece que es algo razonable. Ahora va a tener dos tipos de costura. Una recta a la orilla. A mí me gusta usar, por ejemplo, todo el ancho de la patita de diferencia. Y una zigzag justo al lado para rematar y perfeccionar los bordes y que no nos dé el problema más adelante. Miren, aquí les muestro bien. A mí me gusta poner el prensatela alineado y coser siempre siguiendo toda la línea con el prensatela. Que cada costura vaya alineada aquí. A ver si puedo poner la cámara para mostrarles. Ven, dentro de todo me quedó bastante prolijo, bastante al margen. Y cuando lo volteara, tendría que quedarme una A de dedo. Comprobamos que al haber quedado esta ya bien, podemos pasar a las siguientes. La voy a volver a dar vuelta porque más adelante le vamos a cortar unos piquitos y tenemos que hacer la costura zigzag todavía.
Esta puede ser más desprolija, puede incluso salirse, pero lo importante es que no entre, ¿sí? Que quede por fuera de la costura plana o lineal. Bien, y así es como logramos llevar nuestro moldecito a nuestros títeres de dedo. Acá ya los tengo todos cosidos, tanto con la costura lisa como con la costura en zigzag. Y voy a intentar voltearlos para ver qué tal, cómo responden y cómo me han quedado. Puede ayudarse con un palito, con una lapicera, para empujar bien las costuras en las partes curvas. Fíjense el bordecito abajo, qué tal quedó. Perfecto, así me quedaron las vocales. Quizás, por ejemplo, la U podría hacerla un poquito más apretada para que agarre bien los dedos meñiques, sobre todo en los más chiquitos, me parece que la puedo ajustar un poco más, pero el resto están prácticamente perfectos. Esto de acá ustedes lo pueden utilizar para reconocer las letras que tienen en sus nombres, para acompañar en la narración de algún cuento, o quizás, por ejemplo, para ayudarles con el método silábico a reconocer las primeras sílabas. Por ejemplo, con la M, ma, me, mi, mo, u. Bueno, ajusto la U y seguimos probando. Bien, acabo de hacer la pequeña costura a la U. Fíjense cómo ha quedado ahora. Tiene la costura zigzag y 2 costuras rectas. Lo que yo hice fue hacer una segunda costura un poquito más adentro. Resumen de la creación de hoy de los títeres de dedo. Los títeres de dedo son una herramienta súper útil, una herramienta muy linda, muy divertida. Me parece que el proceso es relativamente fácil, lleva tiempo, como todo, si uno quiere hacerlo prolijo, porque obviamente uno podría hacer los semicírculos con el patrón o no, y marcarlos con fibrón, en casos más simples, pero para un recurso que se puede utilizar repetidamente, me parece que hacerlo todo cosido, legible, prolijo, de colores llamativos, está muy bien. Este es el resultado final, me encantó. Los títeres de dedo son súper prácticos, quedan súper bonitos. La verdad que se puede hacer tanto con materiales comprados como reciclados. Yo siempre les voy a decir que utilicen lo que tengan en casa. Los colores quedaron súper brillantes y aunque son distintas telas, se buscó la vuelta para que todas quedaran en un estilo similar. Aún con que algunas tengan un pequeño doradillo, me parece que no estorba, no molesta. Considero que hay que tener en cuenta, por supuesto, realizar el molde. El largo del molde también es importante. Yo lo hice medio a ojo, pero la verdad que queda cómodo, que quede hasta abajo. Fíjense ustedes, si no, me parece que ayuda mucho más al agarre del dedo. También tener en cuenta que el meñique lo van a tener que hacer más estrecho. Por ende, la U quizás afinarla ligeramente o tener en cuenta de que le va a tener más en la orilla, ¿ves? Tiene un poco menos de espacio. Después, nada, probar, experimentar, disfrutarlo y pasarlo súper, súper, súper lindo. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Si se me ocurre algún tipcito más, lo voy a dejar escrito acá por la pantalla. Y nada, nos vemos pronto. ¡Chao!